Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto tenerlo ya aquí, mi hermana Ani López. Qué bendición poderla saludar y bendecir. Y qué gusto poder estar hoy ya con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Mi querida Chatía Donis, te bendigo en el nombre de Jesús. También hemos orado por tu vida. Hemos orado también por la pérdida de esa mascota tan apegada a ti que los animalitos pues terminan uno teniendo una relación tan estrecha con ellos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y hoy vamos a seguir el estudio de el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, vamos a terminar el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Cuéntenme qué les está pareciendo el Evangelio de Marcos y lo que estamos estudiando acerca de esta perspectiva de la vida de Jesús, de su ministerio, desde el punto de vista de Pedro, como ya les explicamos, y escrito por Juan Marcos. ¿Verdad? También ahí me ponen sus comentarios, cómo han llevado este estudio, cómo les ha parecido, qué es lo que más les va impactando hasta el momento de este evangelio poderoso de Marcos, ¿verdad? Celia Victoria, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bendición de saludarla desde acá y qué bueno que ya está lista para estudiar también la palabra de Dios. Y les decía que hoy estudiamos vamos a concluir el estudio del capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Chatía nos pone que este Evangelio es tremendo. Y sí, a mí también me parece tremendo. Una enseñanza muy grande y que vale la pena dedicarle el tiempo para poderlo estudiar. Mi hermana Marilena Minera, qué gusto de saludarla, le bendecimos, le mandamos un gran abrazo a usted y a toda su familia. Pues bueno, espero que hoy estemos listos para iniciar el estudio. Vamos a estar en Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y vamos a concluir estudiando de los versículos del 13 al 35, para que puedan tener sus Biblias abiertas, sus cuadernos, sus utensilios listos para estudiar la bendita palabra del Señor. Ingrid Porras, qué bendición poderla saludar desde acá y espero que sea también para usted una bendición meditarle a la palabra de Dios. Mi hermano Eric Calvillo, qué gusto saludarlo, gran abrazo y qué bueno estar ya listos para estudiar. Celia nos dice que es fascinante ir descubriendo y entendiendo la palabra. Qué bendición. Pues bueno, vamos a empezar leyendo los versículos del 13 al 19, capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Claudia Rivera, le bendecimos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y entonces aquí nota del 3 al 19, un bosquejo rápido, realmente aquí no entra a mayores detalles Marcos, de la elección de aquellos 12. Entendemos por la palabra que venían y se fueron aunando gente que empezó a seguir a Jesús y sus enseñanzas. Venía ya un grupo que iba siendo cada vez más permanente, que escuchaban a Jesús y lo seguían e iban cada vez aprendiendo más de él. Pero de entre ese grupo que se fue formando, ya Jesús ya tenía algunos que ya había llamado con anterioridad. Pero en este momento nos habla que luego subió al monte.
Y cuando se habla de subir al monte es cuando llega el tiempo de algo importante en la parte espiritual. Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley de Dios. Jesús también subía a los montes a orar. Y ahora aquí subió al monte y llamó así. Llamó para él. Jesús actuó bajo su propio poder soberano al escoger a sus discípulos. Él los llamó. Había un grupo que estaban ahí, tal vez muchos deseosos, pero Jesús buscó y llamó a aquellos que él en su soberanía decidió escoger. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Yo generalmente repito los versículos para que puedan apuntar, para que puedan tomar nota y luego puedan buscarlo, puedan meditar, puedan tener su propio devocional personal y ahí poder enriquecer aquello que yo les voy dando en este momento. En el Evangelio de Juan 15, 16 dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y entonces Jesús da aquí la pauta de que Él escogió a sus discípulos. Él escogió a sus apóstoles, a los 12 especiales. Iban a haber muchos discípulos, muchos que lo iban a seguir, pero habían un grupo especial que Él los eligió. Y escogió a 12, en representación a las 12 tribus de Israel. Había 12 tribus en Israel que tenían un mandato y un propósito. Y escogió a 12 entre sus seguidores, y este grupo constituiría la base de su iglesia. Estos 12 iban a ser la base de ese nuevo grupo que se levantaría, de ese cuerpo que le llamaríamos, que era el cuerpo de Cristo, que le llamaríamos iglesia. En Efesios capítulo 2 y versículo 20, para los que puedan apuntar por ahí. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2 y versículo 20. Dice Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos 12 que llamó iban a constituir un fundamento, no el principal, porque el principal es la piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. No podemos decir que la iglesia está constituida sobre Pedro. No, él es uno de los fundamentos. Uno de los fundamentos. Hay 12 fundamentos. Y de hecho, no solo ellos, sino que, por ejemplo, Pablo es un apóstol, y también que en base a la enseñanza de él también está fundamentada la iglesia. Porque la piedra fundamental, la base de todo, la piedra principal es Jesucristo mismo. Pero esos 12 iban a tener un papel importante en la construcción de la iglesia. Y dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este grupo especial los llamó para que estuvieran cerca de él. Y con la cercanía había mayor intimidad que con los demás discípulos que le iban a seguir. Estos iban a tener un conocimiento cercano del Señor. Y para enviarlos a predicar, ellos iban a ser los primeros que iban a replicar
las enseñanzas de Jesús. Pero no solo eso. Si ustedes estuvieron en el estudio y la palabra del domingo, que hablamos de los principios de la guerra espiritual. Y uno de los principios era la autoridad. Y aquí Jesús los va a enviar a predicar, pero no los va a enviar solos, sino que les dice y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este grupo que Dios iba a formar, iban a ser la primicia o los primeros que saldrían a predicar la palabra de Dios con autoridad. Una autoridad sobrenatural. Una autoridad que iba más allá de la de cualquier rabino, de cualquier maestro que podría tener un conocimiento intelectual, pero no poder. Porque tendrían poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Iban a tener una autoridad delegada de parte de Cristo. Y luego nos dice del 16 al 19, nos da el nombre de los 12 discípulos que llegaron a ser los apóstoles. Y empieza con Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Aquí en el Evangelio de Juan, exceptuando en el capítulo 14 y versículo 37, Marcos usa Pedro para referirse a Simón. Aunque en este preciso instante, cuando él los llamó, no fue el momento en que se le cambió el nombre, pero ya Marcos lo empieza a llamar Pedro en vez de su nombre original, que era Simón. Luego habla de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Al igual que como le cambió el nombre a Simón, también se lo cambió a los hermanos Jacobo y Juan. A estos dos también les cambió, pero a este no les cambió el nombre. A esto les cambió el apellido. A esto les puso Boanerges. Boanerges es una palabra aramea. Y aquí de una vez nos lo traduce. Y dice, esto es hijos del trueno. Y esto era probablemente porque tal vez estamos acostumbrados o tenemos la imagen de Juan, de sus cartas y del Evangelio, donde vemos a un Juan muy sólido, muy equilibrado, lleno de amor. Pero no siempre fue así. Y vemos en los Evangelios cómo Jacobo y Juan eran de un carácter explosivos. Eran extrovertidos, tenían personalidades muy intensas. Incluso en algún momento llegaron a decirle a Jesús, mira, aquí no recibieron tu palabra. ¿Quieres que pidamos y que baje fuego del cielo y destruya a esa ciudad? Eso quiere decir que también tenían autoridad, una autoridad muy grande. Pero Jesús los detuvo. Pero también tenían ese tipo de carácter, un carácter impetuoso, fuerte. Y por eso Jesús les cambió el apellido y le puso Boanerges, hijos del trueno. Luego habla de Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Y dice Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo. Tadeo es el único nombre que varía en los diferentes listados de los evangelios. Algunos le ponen el nombre en otros evangelios le dicen Leveo, ¿verdad? Y en Lucas y en Hechos lo llaman Judas, el hermano de Jacobo. Juan se refiere a él también, en el evangelio de Juan, se refieren a ese Tadeo como Judas, pero hay que hacer la diferencia que no es el Judas Iscariote, era otro Judas. Luego hablan aquí y dicen Simón el cananista, o sea, nos da una pequeña semblanza de algunos de ellos. Simón el cananista no es de Canaán, sino cananista significa el celoso.
Y era una palabra que se usaba, ¿no? Eso se usaba en el léxico normal de ese tiempo para aquellos que guardaban la ley de Moisés celosamente. Incluso Lucas, en el Evangelio de Lucas, tralitera esta palabra del griego celote, que significa el defensor de la ley. Y muchos lo han tomado que celote había una facción en ese tiempo que eran, por decirle, los guerrilleros de ese tiempo, porque ellos estaban en guerrillas, atacaban al Imperio Romano y hacían emboscadas y eran sumamente agresivos y físicamente violentos. Y que esta palabra Simón el cananista significaba que este Simón era parte de ese grupo de celotes, ese grupo de guerrilleros, pero que dejó eso por seguir a Jesús. Y luego dice, y Judas Iscariote, el que le entregó. Iscariote significa del hombre de Queriot. Queriot era una ciudad al sur de Hebrón. Y tenía ese sobrenombre, porque venía de la región. En ese tiempo era muy común que le pusieran aunado a su nombre de dónde venía. Por eso se decían Jesús de Nazaret. Y a Judas le decían Judas Iscariote, porque venía de Queriot. Y entonces aquí nos da la semblanza de los 12. Vilma Guillén, le bendecimos, abuelita Luna, un privilegio poder verla acá. Seguimos orando por esa situación tan difícil que están sufriendo toda esa parte norte de Estados Unidos con esas temperaturas tan bajas que han dañado la salud de muchos, pero estamos creyendo que Jesús los va a sostener y los va a guardar y proteger, abuelita Luna. Bueno, continuamos con Marcos 3, versículo 20. Y dice la palabra de Dios, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Miren, aquí la historia se empieza a poner complicada. Dice que se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. La fama de Jesús había crecido tanto que no los dejaban ni un momento de seguir y de pedir milagros. Jesús había caminado por todos Cafarnaúm, como dijimos, era su lugar central de comando misionero, e iba por todas las ciudades y hemos visto cómo él iba echando fuera demonios, iba sanando a las personas, iba expresando la palabra de Dios con autoridad y con poder. Y muy probablemente aquí había regresado a Cafarnaúm y la fama era tanta, ya la gente sabía lo que estaba, que no lo dejaban ni siquiera comer. Ya no podía comer tranquilo y probablemente llegó a la casa donde se había o donde residía en Cafarnaúm o en una casa donde lo habían recibido, y la gente se agolpaba allí. La gente se llenaba el lugar porque la gente quería seguir teniendo milagros y no lo dejaban ni comer. Pero aquí nos narra una situación muy especial, porque en el versículo 21 dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Los suyos podrían ser el entorno. Aquí cuando dicen los suyos, podemos decir aquellos que están cercanos a nosotros. Pueden ser la familia cercana, algunos amigos cercanos,
la gente más del núcleo de nosotros. Pero dice que cuando lo oyeron los suyos, ¿qué oyeron? Acuérdense que Jesús venía de Nazaret, él había crecido en Nazaret. Y que allí fue el lugar donde llegó y en la sinagoga abrió el rollo de Isaías y declaró su propósito y su llamado de Mesías. Y que allí lo expulsaron, quisieron matarlo y lo sacaron de su propio pueblo. Y ahora llegaban las noticias de que Jesús estaba haciendo una obra extraordinaria, que la gente estaba llegando a multitudes con él. Pero no llegaron para creer en él. Su familia, su gente cercana, no llegó a Cafarnaúm para seguirlo, sino que dice que vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Y esta palabra prenderle, Marcos la vuelve a utilizar más adelante cuando describe el arresto de Jesús. Cuando describe cuando a Jesús los soldados lo atrapan y se lo llevan con violencia. Es la misma palabra que usa Marcos aquí para decir que los suyos, cuando oyeron lo que Jesús estaba haciendo y la fama que estaba llegando, vinieron para prenderle. ¿Cómo explicar esto? Los familiares de Jesús viajaron de Nazaret a Cafarnaúm después de que él había sido expulsado de Nazaret y creían que sus actos y sus palabras eran una locura. Y venían a capturarlo, a prenderlo. Prenderlo es capturarlo con fuerza. Como quien dice, por su bien. Para que no lo siguiera, según ellos, avergonzando. Es como si alguno de alguna familia, no sé si han escuchado el término intervención, ¿verdad? Alguien que está de la familia, alguien muy querido, la familia cree que está en malos pasos y hacen una encerrona, podríamos decir, para ver si lo agarran o incluso algunos para llevarlos a un centro de rehabilitación, cosas de ese tipo. Esto la familia quería hacer prácticamente una intervención con Jesús, llevárselo a la fuerza para que dejara de seguir avergonzándolos y haciendo, según en sus propios pensamientos, locuras. Mira qué tremendo lo que estamos viendo que Marcos nos describe. Y entonces dice el versículo 22, pero los escribas no creían que Jesús estaba loco. La familia creía que Jesús estaba loco, pero los escribas no. Los escribas, ya hablamos acerca de ellos, podríamos decir que eran los abogados de su tiempo, porque eran los que sabían a profundidad la ley de Moisés, la ley mosaica. Y la mayoría de los escribas eran fariseos, ya lo vimos en su momento. Ellos no creían que Jesús estaba loco. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, o sea que esta fama de Jesús, esto que estaban viendo, porque ya lo había hecho y había enseñado frente a los fariseos, frente a los escribas, frente a los saduceos, había sido tan impactante y los había confrontado de tal manera que habían venido escribas desde Jerusalén, que era la capital, habían venido gente preparada para ver qué estaba ocurriendo con Jesús. ¿Será, dice Chatía Donis, porque la familia era muy religiosa? Pues puede ser que sí, porque bueno, en Israel en ese tiempo era lo que hablábamos, que conocían las leyes muy bien. La ley de Dios la conocían muy bien, pero mezclada con muchísimas tradiciones que habían hecho
que el principio de la ley de Dios quedara a un lado para seguir un montón de tradiciones, haciendo ídolos, podríamos decir, de seguimiento de tradiciones en vez del verdadero sentido de la ley. Y por eso vemos allí, y ya lo explicamos, que habían cantidades de endemoniados, cantidades de enfermos, en un lugar donde se practicaba la ley. Y entonces estos escribas decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Estos no decían que Jesús estaba loco, estos decían que Jesús estaba endemoniado. Decía que tenía a Belcebú y no cualquier demonio. Decían que tenía al príncipe de los demonios habitando dentro de él y que por eso echaba fuera a los demonios. Si la Victoria dice, a los suyos vino y no le recibieron. Sí, claro. Aunque más adelante vemos cómo varios de sus hermanos llegaron a ser parte importante de la iglesia. Estos fariseos, estos escribas que vinieron desde Jerusalén, decían que tenía a Belcebú. Belcebú, solo para decirlo, era una referencia al dios de la ciudad filistea de Ecrón. Recuérdense que en ese tiempo cada ciudad casi tenía una deidad particular que era lo que hoy podríamos decir el patrono, ¿verdad? De la ciudad, como quien dice, era una entidad sobrenatural que tenía, como quien dice, el cuidado de la ciudad. Y uno de los más famosos de ese tiempo era el de Ecrón, que era una ciudad filistea, y que realmente era Baal Zebul o Baal Zebub, ¿verdad? Y que los israelitas se referían a él con desdén como el señor de las moscas, como una tradición, como una traducción y también como algo despectivo. Pero él lo consideraban un demonio. Y entonces decían que Jesús estaba endemoniado del príncipe de los demonios, del jefe de los demonios. Y que por ese poder demoníaco él podía echar más demonios. Nosotros si escuchamos esto, diríamos qué tontería. Pero aún algunos piensan que con poderes demoníacos pueden sacar a otros poderes demoníacos. Y eso lo vemos en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería. Que se pactan para echar fuera demonios o que un demonio controla a otro. Son cosas del ocultismo. Pero no es de Dios. Y entonces, dice el versículo 23. Miren, dos posiciones. Uno que venían y las dos posiciones con una interpretación falsa, una visión falsa, con una perspectiva falsa de lo que Jesús era. Unos creyéndolo loco y otros creyéndolo endemoniado. Versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Y los llamó. Y les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Jesús hablaba por parábolas, hacía analogías para que pudiera entenderse de una manera clara. Ellos eran hombres de conocimiento.
pero su visión espiritual estaba totalmente cegada por su propia religiosidad. Y entonces les hace una analogía de hechos bien conocidos. Y les dice, bueno, miren, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Era un hecho claro, que si había guerra interna en un reino, no necesitaba de enemigos externos, porque los mismos internos iban a destruir ese reino. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Casa, están hablando aquí de familias. Si la familia está en constante conflicto, esa familia no va a permanecer. Y luego dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Jesús habla acá de que Satanás, si se dividía, o sea que la lógica con la que ellos estaban trabajando era no era una lógica real. Porque si Satanás echaba fuera a los propios demonios, su reino se destruiría prontamente. Aunque Jesús dice que ha llegado su fin. Porque estaba hablando que la propia división del reino de maldad, miren, la maldad, a diferencia del reino de Dios, la maldad solo engendra más maldad. Y eso crea división, la maldad crea división. Vemos, por ejemplo, en el mundo de la violencia, en el mundo del narcotráfico, del crimen organizado, que terminan ellos devorándose a sí mismos, porque la maldad siempre se vuelve contra ella misma. Va a venir un momento en que Satanás va a ser totalmente destruido. Pero en este momento era porque la luz había llegado, la potestad, porque tenemos que entender, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, que Satanás, cuando se habla de su lugar de influencia, se le llama la potestad de las tinieblas. No tiene la misma categoría de reino. No es el reino de las tinieblas contra el reino de Dios. No, es la potestad de las tinieblas y el reino de Dios. Y entonces cuando viene el reino de Dios, el reino de los cielos se acerca, la potestad de las tinieblas tiene que retroceder. No es el diablo peleándose contra él mismo, es retrocediendo ante el poder de Dios. Y esto era lo que no podían ver estos religiosos de la época, estos intelectuales de la época. Y entonces Jesús sigue y dice el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Este es un principio tremendo. Porque él nos habla, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Jesús había venido y había entrado a la casa del hombre fuerte. El hombre fuerte significa aquí Satanás. Y Jesús les va a explicar ahora a estos escribas, a estos estudiosos de la ley, un principio espiritual. Que había un hombre fuerte que estaba teniendo la autoridad en esos territorios, que tenía esclavizada a una gran parte del mismo pueblo de Dios. Y entonces le dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Se debe ser más fuerte que esa potestad fuerte que se encuentra ahí para poder saquear sus dominios. El hombre fuerte ya vimos que es Satanás. Y Jesús venció al diablo y tiene el poder y la autoridad para poder venir y saquear
lo que el hombre fuerte había tenido a sus anchas. Miren, pues dice, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Jesús bajó y restringió el poder de Satanás. La autoridad de Cristo descendió. Y la ciudad asentada entre tinieblas vio gran luz y echó fuera los demonios, los reprendió, los ató. Eso quiere decir que contrarrestó su accionar. Y entonces saqueó. Saqueó quiere decir que tomó todo aquello que el diablo decía que le pertenecía. Y eso quiere decir que Jesús vino a liberar a todos los que estaban esclavizados bajo su control. No era el reino de las tinieblas atacándose a él mismo, no, era el reino de los cielos manifestándose con poder, atando al hombre fuerte, contrarrestando su accionar y dando libertad a todos los que estaban esclavizados y estaban bajo control del diablo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Esto nos explica el autor de Hebreos lo que Jesús estaba diciendo acá. Que él vino a participar de sangre y carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, al hombre fuerte que tenía atados a muchos, dice, por el temor a la muerte. Pero Jesús vino, derrotó a Satanás, contrarrestó su accionar y saqueó, liberó, dice aquí, libró a todos los que estaban esclavizados y toda su vida estaban sujetos a servidumbre por temor a la muerte. Jesús vino a liberarnos con poder. Los demonios no querían, Satanás no querían, pero no podían hacer nada. Tú eres el Hijo de Dios, cállate y sal de ahí. Ellos sabían, no podían oponerse. No podían buscar trucos para quedarse, solo podían someterse y salir. Y entonces Jesús habla algo muy fuerte, que es el título que hoy le pusimos al estudio: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque tenemos que entenderla de acuerdo al contexto que Jesús está hablando. A veces se sacan ciertos conceptos de su contexto y entonces no se entienden perfectamente bien. Y entonces cuando está hablando esto y les está hablando a los fariseos, a los escribas, que le están diciendo que por el poder de Satanás está haciendo los milagros y echando fuera a los demonios, les dice, versículo 28, capítulo 3 de Marcos: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora creo que podemos entender ya más
¿De qué se trata esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Que no va a ser perdonada. Jesús empieza diciendo, de cierto os digo. Ya lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Juan, que cuando dice de cierto o de cierto, es la forma en que Jesús usa para que lo que va a hablar tiene una gran importancia, una enorme relevancia y lo está hablando con la autoridad de Dios. Y cuando dice de cierto, es que la verdad que manifiestan sus palabras no puede ser contradecida. Y entonces Jesús dice que en Cristo todos los pecados pueden ser perdonados al creer en Él. Todos los pecados pueden ser perdonados cuando tú vienes a Cristo. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él se puso en sustitución por mis pecados, por tus pecados, para pagar Él mismo la culpa, el castigo que merecíamos tú y yo. Todo pecado puede ser perdonado, todo. Y algunos dicen, algunos no pueden creer esto. ¿Cómo puede ser posible que puede ser perdonado aquel, aquella, esto, aquello? Todo. Os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Cualquier blasfemia. La blasfemia es un insulto a Dios. La blasfemia es un insulto a Dios. Pero dice Jesús que los pecados y las blasfemias pueden ser perdonadas. Pero cualquiera, pero hay algo. Miren, hay que tener mucha atención con esto. Porque Dios es amor, claro, Dios es amor. Y Él está con los brazos abiertos esperando que vengan las personas a creer en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, espíritu inmundo tiene. Pero que quien quiera, cualquier persona, que deliberara e irrespetuosamente calumnia a la persona y ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es hacer ver que lo sagrado y lo santo que está en Jesucristo y en su enseñanza y en su palabra no provienen de la santidad de Dios, sino vienen del maligno. Es atribuir lo santo a Satanás. Es rechazar la obra de Cristo. Rechazar el sacrificio perfecto de Cristo. Y entonces, y atribuirle esto, hacer una mentira de Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Cristo Jesús y al Espíritu Santo que mora en él. Es rechazar la obra salvadora de Cristo. Si rechaza la obra salvadora de Cristo y al Espíritu Santo que la mueve, está rechazando la oportunidad de vida eterna. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo, no creer en Cristo Jesús, rechazar a Cristo Jesús. Porque al rechazarlo mentalmente, claramente, se está privando completamente de cualquier posibilidad presente o futura de obtener el perdón de los pecados. Porque al rechazar a Cristo se rechaza la única base de la salvación que Dios provee. Aquí nos dice que esa blasfemia contra el Espíritu Santo era porque ellos le decían
tiene espíritu inmundo. Estos hombres que estaban ahí estaban viendo la santidad de Dios. La misma presencia de Dios manifestada en carne estaba frente a ellos. Y ellos atribuyeron que esto era obra de Satanás y no de la santidad de Dios. Y esta blasfemia no les permitía entrar al reino de los cielos. Esta blasfemia no les permitía obtener el perdón de los pecados y entrar por el camino que el Padre proveyó para salvación. Aquí dice la Victoria, mofarse, burlarse de Dios o del Espíritu Santo. Sí, pero podríamos ir un poco más allá, porque alguna gente que se ha burlado ha venido a los pies de Cristo. Sino que aquí está hablando de un rechazo consciente, permanente y de burla. Ahí se podría caber en atribuirle que la obra de Dios es una obra de Satanás. Esto es tremendo, y eso no fuera solo tremendo en el tiempo de Jesús, sino sigue siendo tremendo hoy, porque la palabra de Cristo no va a pasar. Por eso no aceptar a Cristo es una blasfemia del Espíritu Santo. No aceptar a Cristo como Señor y Salvador impide entrar a la vida eterna. Así de grave es esto. Pero para eso vino Cristo, para que creyéramos en Él y a través de Él fuéramos salvos. Y luego termina con los versículos de 31 al 35 y vuelve a retomar el tema de la familia de Jesús. Versículo 31, Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Miren, esto bueno, tiene muchas connotaciones. La familia estaba fuera del lugar donde estaba comiendo Jesús y le vinieron a decir que ellos estaban afuera, que él saliera. Y dice que la gente que estaba alrededor de él le dijo, claramente, pues ahí está tu madre, ahí están tus hermanos. Algunos dicen aquí que hermanos estaba hablando de primos, de familia y todo, porque en el Antiguo Testamento así se estilaba. Un hermano se podría referir a un primo o alguien de la familia, porque en el hebreo puede significar familiar, puede significar, depende del contexto, puede significar primo o puede significar familia. Pero en el griego hay diferentes formas de hablar, si tiene la separación el lenguaje, y Marcos, al igual que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, o sea, el griego común. Y había diferentes palabras en el griego koiné para referirse a hermano, a hermana, a primo, a prima y a cualquier, o a tío o cualquier otra palabra. Sí habían las palabras para ser utilizadas. Aquí habla de hermanos. Y por eso Jesús tenía hermanos. Y ahí estaba su madre y sus hermanos. Y lo mandan a llamar afuera. Y le dicen, los que están alrededor: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ya vimos que la intención era para prenderle. Eso ya no lo habían dicho ahí. Venía a este grupo para prenderle, su familia. Y por dentro de la casa estaban estos fariseos atacándolo. Y entonces le dicen, miren, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Entonces le dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Miren, esto está tremendo. Porque primero, Jesús no permitió que nadie, ni aún su familia, lo apartaran del llamado que el Padre Celestial le había asignado. Jesús fue un ejemplo de alguien que tenía claro su llamado y cuál era la voluntad del Padre y no se apartó, pero ni un centímetro, ni aun por aquellos que eran los más cercanos, su madre y sus hermanos. Y dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ella lo estaba viendo desde el contexto espiritual. Y entonces él da una declaración acerca del verdadero discipulado cristiano. Porque dice, y mirando a todos los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Para significar que en lo espiritual, lo más cercano no son los vínculos familiares en lo espiritual, sino la verdadera relación espiritual que tienen los creyentes con Dios. Algunas veces, algunas prácticas que no son las más adecuadas, pues hay familias que le sirven a Dios. Pero eso no quiere decir que solo por ser hijo de, hermano de, padre de, tío de, tú seas más espiritual que otro. No. Aquí la cercanía se mide, la cercanía con Dios. Jesús la describe como aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso es una cosa extraordinaria. Porque aquí podríamos decir, ¿quién iba a ser en una familia? ¿Quién es más cercano que la madre y los hermanos? Si no está la esposa, ¿verdad? Pues ellos son los más cercanos. Pero ahora, para tener el vínculo con Cristo, es aquel que hace la voluntad de Dios. Y así lo evidencia Jesús. La relación espiritual está abierta a todos aquellos que, ayudados por el Espíritu Santo, van a Cristo en arrepentimiento y con fe se acercan a Él y deciden llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y dijo Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? He aquí, sus madres y sus hermanos estaban afuera de la casa. Y ahora mira los que estaban escuchándolo. Acabamos de decir que ella había escogido a los 12. Los 12 seguro que estaban ahí. Y habían seguramente algunos otros. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi familia, la familia de Dios. No porque hayan nacido hijo de pastor, hijo de evangelista, ya eres salvo. No. Los hijos de Dios son aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que nacen de nuevo y son injertados en el cuerpo de Cristo. Esos son la familia de Dios. Y los que hacen la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, maravilloso y también alentador, porque probablemente no nacimos siendo los que estábamos en el primer lugar de preferencia para estar cerca de Dios. Pero si verdaderamente anhelamos con nuestro corazón servirle, seguirle, nosotros somos la familia de Dios. El Dios Padre nos adopta por medio del Espíritu de su Hijo, porque hay un Hijo unigénito. Pero a través de ese Hijo unigénito, al creer en Él, Dios Padre nos adopta como hijos. Y ahora nosotros tenemos ese espíritu de hijos que podemos decirle, Abba Padre, papito.
Ahora somos parte de esa familia. No parte carnal. Nosotros, muy probablemente, tal vez algunos, tienen ascendencia israelita. Pero eso no es lo importante hoy. Puedes haber nacido en el África, puedes haber nacido en Oceanía, que si crees en Cristo eres injertado en la familia de Dios, adoptado como hijo de Dios. Bueno, mis amados, pues vamos a dejarlo allí y vamos a orar un momentito. A Raquel le bendecimos en el nombre de Jesús. Hermana Reina Aldana, le bendecimos y qué gusto poderla saludar desde aquí. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, que nunca, Señor, rechacemos, Señor, tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Oh Señor glorioso y bendito, que dejaste tu trono en el cielo para venir a rescatarnos, para vivir una vida en santidad y perfecta, apartada de todo pecado y de toda maldad. Y nos llamaste y nosotros respondimos al llamado. Y hemos sido hechos hijos de Dios. Nos diste el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, bendito Dios. Por tu infinito amor, guárdanos, Señor, en esa unidad contigo. Que seamos, Señor, tu familia por la búsqueda que tenemos de tu presencia y de hacer tu voluntad. Señor, te pido de tu presencia, Señor, de tu poder manifestado en la vida de tus hijos, Señor, sobre cualquier problema, sobre cualquier necesidad. Que seas tú su proveedor, su sanador. Señor, el que da la paz que no da al mundo, pero que tú la das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Qué gusto poderlos saludar. Espero que hayan sido bendecidos por este estudio de capítulo 3 de Marcos y los esperamos el próximo miércoles que seguiremos con el estudio de Biblia en mano. Qué gusto saludarlos, mis amados hermanos, mis hermanos y hermanas, y esperamos que el próximo miércoles podamos verlos por acá. Si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus ofrendas, tus diezmos y contactarte con nosotros. Un gran saludo desde acá, mi amada pastora Patti de Orellana. Qué gusto de poderla saludar. Espero verla pronto allá. Vamos a estar celebrando con ustedes un aniversario más y qué gusto de poderlos saludar y bendecir. Que tengan una hermosa y bendecida noche. Que esa paz guarde su mente y su corazón. Que hoy descansen en el reposo del Señor. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, Silvi Catalán, Sandra de Cid, Eric Calvillo, perdón, que estoy confundiendo, y mi hermana Reina Aldana, Ani López, muchas bendiciones. Mi hermana Rosy, no la había podido saludar, le mando un gran saludo, un gran abrazo hasta allá, hasta su casa. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Buenas noches.